Fueron alrededor de 20 minutos pasando un proceso prácticamente de muerte bien difícil. Ya mi aliento empezó a desaparecer de mi cuerpo no funcionaba, solamente podía mover la cabeza. Hoy nos trasladamos a la iglesia ubicada en René Coutín, número 93 Interior, donde el pastor Osmel Reyes guía el ministerio Jehová Sama. Este capítulo es un encuentro con la presencia de Dios en medio de su pueblo. Aquí descubrimos cómo el Señor sigue levantando vidas, fortaleciendo corazones y confirmando que Él habita en quienes le buscan. Prepárate para escuchar un testimonio que inspira fe, una palabra que edifica y la evidencia del poder de Dios manifestado en su iglesia. Una vez más estamos en este proyecto llamado Testigos del Poder, donde, como ya saben, se testifica de la obra y el poder de Dios en grandes hombres y mujeres levantados por su poder. Testimonios impactantes que se han visto en estos capítulos anteriores y lo que seguiremos viendo. En esta ocasión estamos con el pastor y evangelista Osmel Reyes. Un placer, hermano, tenerlo aquí esta tarde. Entonces, hermanos, hay muchas personas que quieren saber ya cuál es su testimonio. Y yo quisiera preguntarle, iniciando, ¿quién era Osmel antes de conocer a Cristo y quién es Osmel después que conoció a Cristo? Amén. Ante todo, Dios le bendiga. Y nada que decir, antes de conocer a Cristo mi vida no era la mejor, ya que sufrimos muchas cosas por causas del pasado. Por ejemplo, cuando nací, mi padre biológico le quita la vida a otro hombre. Entonces, a causa de esto, mi vida tuvo mucho peligro respecto a esto. Pero nada, empezamos a crecer y crecí con el pensamiento de venganza, ya que empecé a entrenar artes marciales, pero mi pensamiento eran para quitarle la vida a otra persona. Cuando voy pasando los tiempos a cosas que nos pasan en la vida diario, mi vida empezó a ser un caos, ya que no vivía como normalmente viven los demás, sino que vivía con una vida un poco agitada. Pero nada, ¿qué decirte? Todas estas cosas me conllevaron a los vicios, al pecado, a la maldad y a las pandillas, a las peleas. Tengo heridas de puñalada y de machetazo por algunos lados que aún muchas de mi familia tampoco lo saben hoy en día. Y gracias a Dios logré salir con vida, y uno de mis mayores deseos siempre fue caer preso, porque se me infundó por parte de mi padre biológico que el hombre, tiene que caer preso para saber el proceso de un verdadero hombre. Y me aferré a todas esas cosas y gracias a Dios nunca logré caer en ese estado de prisión. A los 23 años entré al servicio militar, donde allí pude experimentar muchas cosas difíciles, pero el 1 de septiembre del 2011 tuve un accidente con un tractor, pero salí bien en ese momento. En ese momento recordé la palabra de mi madre, pero no la obedecí, sino que continué en los vicios y en la maldad. Pasados 6 meses es donde se produce esta situación, que estaba trabajando en un túnel militar a 250 metros bajo tierra y se derrumbó el túnel y me cogió abajo. Me partió la columna por 3 lugares. Y a partir de ese momento mi vida cambió para siempre. Porque cuando yo sentí que estaba a punto de la muerte, a punto de que todo acabara, ya en ese momento pensé en mi sed de venganza, en todos los proyectos que tenía, y vi que todo se había caído al piso. Y eso fue difícil, varón, porque fueron alrededor de 20 minutos pasando un proceso prácticamente de muerte bien difícil. Ya mi aliento empezó a desaparecer de mi cuerpo no funcionaba, solamente podía mover la cabeza. Pero gracias a Dios mi conciencia nunca se perdió.
Y en ese momento me acordé de Dios. Y fue donde hice un compromiso con Dios. Y le dije a Dios que si Él me dejaba vivir, yo iba a predicar su palabra por todo el mundo. Solo le pedí una cosa, y es lo que muchos hoy no entienden. Yo le pedí a Dios que me dejara en silla de ruedas. Porque si yo volvía a caminar, yo nunca le iba a servir. Y en ese momento recuerdo que había un muchacho que era soldado conmigo también, pero estaba en su casa. Y dice que él sentía una inquietud de irse para la unidad. Y decidió irse, pero cuando él llega a la unidad, él se acuesta en mi cama. Y él dice que algo le decía, ve a ver a Shaolin. Era el nombre que a mí me decían en el tiempo pasado. Ve a ver a Shaolin, ve a ver a Shaolin. Él decía, ¿qué es Shaolin? Y Shaolin, yo no voy a ver a nadie. Pero dice que cuando está así, él siente como una voz fuerte que le dice que vaya a ver a Shaolin. Y dice que él se levanta de la cama y dice, voy a ver qué le pasa. Y cuando él entra, como yo estaba sepultado bajo tierra, él no me ve. Pero cuando él va a salir, alguien me mueve la cara y yo veo cuando él pasa. Y es donde yo grito y le pido ayuda, y entonces él viene. Cuando él me ve, se puso a llorar, buscó a otras personas, y entre 8 personas no pudieron quitarme la piedra que yo tenía encima. Según los peritos de la FARC, dice que la piedra pesaba alrededor de 2,5 toneladas. Y lo que más causa curiosidad es que no me partió ningún hueso de la pierna. Solamente fue la columna que se partió por 3 lugares. Y nada, ya ahí, cuando vamos a salir del túnel, yo le decía, porque el túnel tiene algo que cuando empieza a caer un polvo fino seguido, es seña de que el túnel en menos de 5 minutos debe reventar y explotar. Y cuando eso empezó a caer sobre mí, yo le dije a los muchachos, mira, salgan ustedes que tienen hijos y familia. Yo no tengo a nadie. Y recuerdo la voz de uno que dice, si tú te mueres aquí, nos vamos a morir todos juntos. Y recuerdo que estoy un día hablando con mi papá, mi hermano, y en eso entro en un éxtasis y yo veo como el primer llamado de Dios, y Dios me trae a la ciudad de Baracoa. Yo vivía en Ciego de Ávila, y como Dios me trae a esta ciudad de Baracoa. Y cuando Dios me trae a esta ciudad de Baracoa, me para en un lugar en la playa, y lo primero que me muestra es un poco de casas, como diríamos nosotros, ranchos. Pero en medio de todas esas cosas de rancho, había un árbol grande que iluminaba, y sus frutos eran de diamantes. Y cuando yo miro así, está el árbol en medio de todas esas casas, pero al lado está el mar. Y yo no entendí la revelación en ese tiempo. Y después empecé a buscar confirmación de Dios y le dije a Dios esta palabra. Hice un pacto contigo en aquel túnel, pero yo necesito escucharte. Y en ese momento oí a Dios audible, que escuché la voz de Dios cuando me dijo, levántate y predica, yo haré lo demás. Y a partir de ese momento, toda mi vida ministerial cambió. Y eso fue una de las cosas que también me dio fuerza, ¿no? Y nada, cuando logran sacarme debajo de la piedra, que vamos saliendo, en cuanto llegamos a la puerta, el túnel reventó. Le damos gracias a Dios porque hoy conozco que el propósito de Dios no era que yo muriera en aquel túnel, sino que me diera cuenta para qué nací, para qué estoy en esta tierra. Y hasta ahí, varón, entré al salón de operación y el médico no daba razón de vida para mí. De hecho, me dijo, voy a ver qué hago contigo porque tú estás mal, tú estás muerto, vamos a ver qué hacemos con tu columna. Y de hecho, lo que hizo sirvió porque estoy vivo. Pero hoy llevo 14 años y todo lo que hizo está suelto allá adentro. Yo ando con todo eso suelto allá adentro. Tornillo, cabilla, vale, todo eso está suelto. Pero le doy gracias a Dios porque estoy así. Y así, entonces volví a los caminos de Dios. Una vez que hice ese compromiso con Dios. Quiere decir que antes de pasar del accidente ya tú conocías del Evangelio, conocías de la palabra, te habían predicado. Sí, yo desde alrededor de 4 o 5 años ya visitaba la iglesia con mi mamá. Y hasta los 12 años siempre fui a la iglesia. Pero una vez que entro a la secundaria,
me empecé a apartar de Dios. Y empecé hasta que terminé apartado de Dios, y es donde desde acá de esta ciudad me mudo para casa de mi papá biológico, y es donde mi vida empieza a ser traumatizada por la forma en que ellos vivían, ¿verdad? Son estilos de prisiones, estilos de fajazones, todas esas cosas que fue la que más destruyó mi vida. Entonces, según lo que tú me has contado hasta ahora, Mel, ¿qué Dios te ha enseñado con todo esto? Porque muchas veces pasa lo que pasó contigo, que de niños recibimos la palabra. Yo, por ejemplo, yo recuerdo que mi abuela me llevaba muy niño a la iglesia. De hecho, yo iba a la casa después, me ponía a tocar con 2 cubos, lo que yo oía. Pero no seguí en ese camino. Sin embargo, no fue algo tan impactante como lo que te pasó a ti, pero también tuve que pasar un proceso y fue lo que me llevó a ir de nuevo a los caminos del Señor. Entonces, ¿qué enseñanza Dios te dejó con todo esto? Sí, bueno, mira, una de las enseñanzas que tengo sobre esto es que nosotros nacimos en esta tierra con un propósito. Amén. No estamos aquí por coincidencia. Nosotros estamos acá por un propósito de Dios. Y una de las cosas que entendí y hoy enseño es que a pesar de lo que de nuestras malas decisiones, el propósito de Dios se va a cumplir. Podemos apartarnos porque sucede mucho eso, que hay personas que están en el Evangelio, pero al cabo de los días, del mes o del año, se apartan. Pero cuando tú eres un propósito de Dios, aunque tú te apartes, Dios va a volver a traerte. Porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y recuerda lo que le dijo allí a Jeremías: antes que tú naciese, antes que tuviera en el vientre de tu madre, ya yo te conocí. Pero lo más importante es que dice, y ya te había dado por profeta a las naciones. O sea, aunque tú y yo hubiéramos ido al mundo, había una palabra que tenía que cumplirse. Y esa palabra no lo va a interrumpir ni tú, ni yo, ni el mundo, porque es palabra de Dios. Y lo que entendí hoy, y como hombre de Dios y líder de un ministerio, es que los que están afuera, que pertenecen acá, van a venir. Amén. Estén en el estado espiritual que estén, ya sea prostituta, homosexual, lesbiana, lo que sea, ellos van a venir, porque si Dios dijo algo de él, se va a cumplir. Yo llevo 14 años en silla de ruedas, no es juego, no es como un cuento, como decimos por ahí, un cuento de hadas, es un proceso diario de dolor 24 horas al día, pero el propósito de Dios se va a cumplir. Y lo que Dios me está enseñando a mí cada día es que yo ahora debo ser obediente a su llamado, obediente a su palabra. Porque ya pasé un proceso difícil, ya pasé un proceso de dolor, ya pasé un proceso separado de Dios. Ahora es tiempo de cumplir el propósito. Durante todo este tiempo, te pasó el accidente, aceptaste de nuevo al Señor en tu vida. Pero ¿cómo tú supiste por dónde el Espíritu te quería guiar? ¿Cómo tú supiste que el llamado por el cual te estaba llamando Dios era precisamente, primeramente, según he oído, el evangelismo y ahora el pastorado? Muy bien. Mira, desde niño, cuando iba a la iglesia, yo veía a un evangelista que se llama Pedro Azahares. Yo recuerdo que este hombre, cuando oraba, caía oro del cielo en la mano, visible. Eso sucedió muchas veces en una iglesia en Moa, que no fue un cuento que hicieron, lo experimenté. Y también veía que oraba y la gente se caía. Oraba y los enfermos se sanaban. No andaba con mucho grito, era algo normal, pero sucedían todas estas cosas ahí. Y yo recuerdo que desde niño yo tenía ese anhelo. Yo decía, yo quiero ser como él. Yo quiero orar y que la gente se sane. Y todo eso empezó a ver. Después conocí muchos evangelistas más en el camino, porque mi padrastro, que es mi padre, y mi mamá siempre hospedaban. Cuando iban a campaña, los evangelistas mayormente iban para allá.
Y entonces desde niño todas estas cosas me empezó a gustar, de ser evangelista y todas estas cosas. Y solo quiero recordarte algo, si este testimonio te está impactando, si ha llegado hasta lo profundo de tu corazón, si te sientes identificado, nos ayudaría mucho con que nos dejes un like, con que comente, porque este algoritmo sube en la plataforma y rápidamente hace que otras personas se den cuenta que ha sido visto por muchas personas y también pueda servir de bendición para esa persona. Así que te recomiendo que si te está impactando, le des like, comente y si es posible lo comparta a aquellos que sabes que también les será de edificación. Y después que yo tengo el accidente, yo recuerdo que yo veía mucho las ministraciones de T.B. Joshua y yo decía, bueno, yo estoy en esta condición. No es lo mismo ver a una persona en silla de ruedas que vivir en silla de ruedas. Porque hoy la fe de muchos quizás dice, tu Dios puede levantarte, sí, pero no es así crecer la fe en uno que está aquí. Porque tú caminas, tú estás bien, tú me puedes dar un consejo, pero vivir esto es lo difícil. Entonces, yo miraba aquello y decía, bueno, sí, eso puede suceder, pero él no sabe cómo estoy yo de verdad. Y yo miro, no puedo mover la pierna, no siento la pierna. ¿Cómo puede acontecer eso? Y yo recuerdo, para no cansarte mucho, que yo estoy un día así en la casa, ya yo era cristiano, anhelaba el evangelismo. Yo siempre le decía a Dios, yo quiero ser evangelista, pero no sé, como que al yo mirarme, yo decía, bueno, ¿y por qué yo mismo no me digo levántate y anda? Y yo a veces me lo decía, vamos, levántate y anda. Y yo veía que no me levantaba y digo, esto está feo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y recuerdo que estoy un día hablando con mi papá, mi hermano, y en eso entro en un éxtasis. Y yo veo y como el primer llamado de Dios, y Dios me trae a la ciudad de Baracoa. Yo vivía en Ciego de Ávila. Y como Dios me trae a esta ciudad de Baracoa. Y cuando Dios me trae a esta ciudad de Baracoa, me para en un lugar en la playa y lo primero que me muestra es un poco de casas, como diríamos nosotros, ranchos. Pero en medio de todas esas cosas de rancho, había un árbol grande que iluminaba y sus frutos eran de diamantes. Y cuando yo miro así, está el árbol en medio de todas esas casas, pero al lado está el mar. Y yo no entendí la revelación en ese tiempo. Y cuando yo algo así, entro nuevamente, le digo, ven acá, y ustedes no vieron nada de esto. Dice mi papá, ¿qué cosa? ¿Pero cómo? ¿Ustedes no vieron quién estaba aquí ahora? Dice, no, estamos nosotros. Y la voz, ¿ustedes no escuchan? No escuchan. Entonces yo entendí, me callé y digo, esto fue una revelación de Dios. Y después empecé a buscar confirmación de Dios y le dije a Dios esta palabra. Y quiero que todo el que escuche esto entienda que Dios no está muerto. Dios es vivo. Nosotros no creemos en algo que nos contaron, creemos en algo que es real. Yo recuerdo que le dije a Dios, hice un pacto contigo en aquel túnel, pero yo necesito escucharte. Y en ese momento oí a Dios audiblemente. Primera vez que escucho a Dios audiblemente, no pudiera decirte cómo me puse, porque son cosas que, perdóname, son cosas personales que nunca me ha gustado. Pero quiero decirte que escuché la voz de Dios cuando me dijo, levántate y predica, yo haré lo demás. Y a partir de ese momento, toda mi vida ministerial cambió. Empecé por primera vez a orar por las personas, y no sé cómo, pero empezaron a caer para el piso. Los enfermos se sanaban, personas que le faltaban órganos, Dios empezó a dárselos. Como mucho testimonio de parte del Señor de cosas extraordinarias cerca de nuestra ciudad, de cosas que Dios empezó a hacer. Y entonces de ahí empecé a formalizar el ministerio evangelístico, empecé a salir a dar campañas, cruzadas de sanidad y nada, hasta hoy. Y estamos acá que seguimos en esto y nada, el pastorado sí fue donde tuve después la confirmación de Dios sobre la revelación que tuve. Nada de esto existía, no existía este ministerio y
recuerdo que yo le dije al Señor, vuelvo para Ciego de Ávila. Ya yo cumplí aquí, he dado campaña en todas las iglesias, me voy para Ciego de Ávila. Y recuerdo que Dios dijo, si te vas, te mato.